Bienvenidos al mes de la fragua. Bienvenido al mes de Astaroth. Hola, soy Mr. Praido. Bienvenido, bienvenida al mes de la fragua. Este mes quería hacer algo especial con los vídeos y mostrar el efecto metálico que suelo aplicar a mis ilustraciones. Hoy empezaremos hablando del efecto plata. También valdría para hacer efecto acero, ya que veremos que podemos cambiar el color dependiendo de si utilizamos un verde o un azul como fondo. Lo primero que podéis ver en pantalla es algo que diréis, esto no tiene nada que ver con el metálico, a lo mejor va a hacerlo con el gris. No. Quería enseñaros el ejemplo con un logo que hice hace tiempo y resulta que quería darle un efecto metálico. Que si estás haciendo un logo, en ese logo verás que hay zonas bien diferenciadas a las que se le va a aplicar unos colores u otros. Apliqué una técnica de aerografía digital. Bueno, realmente trasladar la aerografía al tema del digital. Lo que hice fue dibujar las letras, pensar que no serían planas, sino que tendrían un volumen, un relieve, y cómo se iba a organizar. Evidentemente, como ya comenté en otros vídeos, primero te documentas. Por ejemplo, las antiguas letras de Warhammer, de la empresa Game Workshop, pues tenían un aspecto parecido al que van a tener esta al final, ¿no? Con ese pico en medio de cada una de las letras y en un efecto metálico. Entonces, lo que hice fue diferenciar muy bien cada una de las caras que iban a componer las letras. Eso me ayudaría después a darle los efectos o el color por separado sin que tuviera problemas en aplicar un color en una zona o en otra. No se me pisara, no tendría que tener cuidado ni estar borrando. Es la misma técnica que si utilizáramos máscaras, ¿vale? Las máscaras son trozos de papel o ya sean adhesivos o no, que se colocan encima del canvas donde estemos pintando, de manera que cuando tú utilizas el aerógrafo eso está tapado y solo tienes que retirarlo después para ver que has pintado la zona que querías pintar y que la otra zona está libre. Y ahora vas a aplicar una máscara que cubre lo que has pintado, vas a pintar la otra zona y vas a ver que vas a poder pintar con libertad sin manchar una zona y otra, aplicando pues, esos efectos de sombra o de luces que quieras. Entonces, primer paso. Este paso no hace falta darlo con Illustrator. Pero bueno, no es que acelere el proceso, pero te ayuda mucho después. Lo que hice fue crear la forma en Illustrator. También tuve que utilizar funciones booleanas para eliminar algunas zonas. Por ejemplo, aquí lo que hice 3 círculos, de manera que al más grande y al mediano les quité el más pequeño. Una vez que lo tienes hecho en Illustrator, luego las pasas a un archivo PSD y ese archivo PSD, que es un archivo de Photoshop, si estás utilizando Photoshop, pues lo vas a poder utilizar directamente en Photoshop. Y si estás utilizando Clip Studio Paint, también lo vas a poder trasladar a Clip Studio Paint y cada una de esas capas van a ser respetadas ya en el archivo PSD, es decir, van a aparecer como nuevas capas en el nuevo archivo. Por ejemplo, si habéis creado todas las cosas en una sola capa y queréis subdividirlas, una opción sería seleccionar una capa, la que fuera, iros a las opciones de capa, que justamente la está tapando mi cara, pero están a la derecha, y utilizar soltar capas secuencia. Que si no, siempre podéis realizar la superficie o pintarla a través de Photoshop o de Clip Studio sin ningún problema. Otro consejo que os daría es que las colorearais de distintos colores, sobre todo aquellas zonas que están colindantes con otras, para que así sea muy fácil al principio coger y diferenciar las zonas. Ya hemos pasado de trabajar en Illustrator a nuestro archivo PSD a trabajarlo en Photoshop o en Clip Studio Paint, y lo primero que hemos hecho, que puede resultar un poco chocante, es pintar todas las letras o todas las formas del mismo color. Y dice, entonces, ¿para qué las diferenciamos antes? Primero, para que estuviera claro cuáles eran unas capas y cuáles eran otras, pero al final lo que tenemos que hacer es porque queremos que todo sea uniforme. ¿Y por qué un color verde turquesa? Personalmente me gusta mucho este color. Creo que después de hacer bastantes pruebas le va muy bien al tema del acero o de la plata. Pero podéis utilizar cualquier color que os guste, como negro, azules o incluso probar con colores cálidos. Eso cambiará la temperatura de vuestra imagen, es decir, si transmite más calidez o más frío. Utilizar el negro nunca me ha llegado a convencer porque siempre pierdes un poco de riqueza cromática, pero si te gusta, adelante con ello.
¿por qué utilizamos otros colores aparte del gris para utilizar el acero? Resulta que las superficies metálicas pulidas reflejan en la luz y con ello los colores de los objetos que los rodean. Y eso nos va a ayudar con el realismo y con la riqueza cromática de aquello que creemos. Incluso no tenemos solo por qué ceñirnos a un solo color. Vale, primero vamos a centrarnos en la O, ya que es una letra que se ve... Lo primero que debemos definir es hacia dónde irán dirigidas las luces y dónde irán dirigidas las sombras. ¿Cómo lo hacemos? Pues aplicando mejor con aerógrafo un color como este. Si os fijáis, ya me he acercado a la gama blanco y negro. Y como quiero un pelín de iluminación, un tono así amarillento, pues desde nuestra posición, que estaba aquí, fijaos en la rueda de color, estábamos aquí y ahora nos hemos venido mucho más arriba. Fijaos que el circulito tampoco está tocando justo la línea, no es solo blanco y negro, sino que tiene ese puntito de verde que añade amarillo al azul. Bueno, pues con esto hemos definido nuestras zonas de luz y dónde van a ir las sombras. Ya con esta primera capa ya está hecho parte del trabajo. Lo mejor es que si hay dos zonas enfrentadas, hay una línea de separación tan clara, la segunda zona no tenga los brillos justamente en la misma zona. Parece poco realista, pero le va a dar un toque que gusta mucho al ojo. Si os fijáis, las partes interiores, que digamos que son el otro agua de la O, como si fuera un tejado me refiero, tienen contrapuestas las luces. También podríamos haber hecho unas luces un pelín más realistas, haciendo que en vez de que la luz empiece donde la otra acaba, podríamos haber utilizado una luz que se juxtapusiera a la otra, pero también abarcar un poco de la zona de oscuridad del otro lado. Después de esta primera capa de luz, vamos a seguir con el anillo exterior de la O. Esto es algo que ya hablé en el vídeo de blendeado de color, que era utilizar capas en multiplicación aplicadas con aerógrafo con escasa opacidad. De manera que en vez de utilizar la herramienta Blend, pues eso, aplicábamos una capa que en este caso es un poco más oscura, o parece bueno, no es un poco más oscura, realmente es el mismo color turquesa aplicado. Lo que pasa es que con la multiplicación proporciona esa oscuridad y permite que se fundan un color con otro. Ya la transición, incluso aplicado con aerógrafo, que ya las transiciones son bastante suaves, suaviza aún más. Y aparte de eso, pues encima veis que apenas se ha notado el cambio, pero ahí está. Es el color que hemos aplicado, este gris con ese toque verdoso, lo hemos aplicado también con otra capa con aclarado del 40%. Es decir, lo mismo, muy poca opacidad y aclarando. Y hemos hecho una transición aún más suave. Siguiente capa, una primera capa que puede ser el mismo color y ya lo que estamos marcando es la zona de sombra. Esto lo podía hacer con negro con escasa opacidad o con el mismo color base aplicado con aerógrafo. Luego, volveríamos a incidir más aplicando más negro. Aquí a lo mejor no se aprecia mucho porque he añadido un fondo negro y el contraste entre el fondo y esta zona de oscuridad no se nota tanto. Pero ahora después os mostraré el resultado final o las pruebas del resultado final y podréis ver que con otro fondo se nota aún más. Vamos a hacer que la zona de luz gane más luz. ¿Cómo? Utilizando un color. Este color, vamos a comprobar poniéndolo a 100% de opacidad. Fijaos otra vez en la rueda de color, me he acercado más al blanco, pero también nos hemos acercado más al color saturado que hemos elegido, que en este caso era un azul. Como no tiene mucha opacidad, pues no se nota tanto. Por último, utilizamos una última capa que está en blanco, aunque aquí parezca que no, pero eso se debe a la falta de opacidad, es en blanco y utilizamos un modo como añadir brillo o añadir simplemente, dependiendo de vuestro programa, lo tendrá o no lo tendrá. Y ya tendremos esta superficie tan metálica. Si ahora añadimos los mismos pasos al otro agua del la O, pues conseguimos esa superficie metálica completa. También tenéis que ser un poco inteligentes
y ver que cuando yo iba rellenando el interior de la O, pues estaba un poco más oscuro, ¿vale? La luz no estaba tan marcada ni tenía zonas tan grandes. También se puede ver que este punto de luz es mucho más amplio que este. Hay que también saber jugar con dónde incide la luz. Por fuera hay más luz, por dentro hay menos y por arriba hay más que por abajo. A decir verdad, los cambios que en los colores, eso que hemos hablado antes de coger más gris y azul, coger más gris y verde, se debe a algo que explicaré en futuros vídeos, que es un directorio de pintura, es decir, una paleta de colores, como si yo tuviera una pantonera en la que voy eligiendo. Y vosotros podéis decir, es verdad, aquí tienes opciones como esa. Pero como estoy también acostumbrado a trabajar con materiales físicos, suelo utilizarlos también para mis trabajos digitales y que tengan los mismos acabados que yo conozco cuando estoy utilizando el físico. Por último, quería presentaros el trabajo cuando está terminado y con el fondo. También para que podáis ver el contraste que se genera de venir de un fondo negro en el que las zonas de sombra no resaltan tanto, como en este, en el que a pesar de ser un negro está degradado hacia un gris y ahora son un poco más fuertes. ¿Qué es lo que puede pasar con este? Que al ser el fondo gris, pues se distinga poco, las zonas metálicas o los contrastes con las zonas metálicas con el fondo no se note mucho. Pero lo bueno que tiene trabajar en digital es que siempre podemos coger y probar nuevos fondos, nuevos colores y ver si funciona mejor, a lo mejor con un rojo, como probé aquí, es un rojo algo purpúreo, ¿no? Que hay un poco hacia el violeta, genera un importante contraste, eso lo podemos ver en un vídeo de teoría del color, y entre el rojo y el verde, que son colores complementarios. Claro que no es ni un rojo muy saturado ni un verde muy saturado. Así ese contraste es más cómodo para la vista. Pues con esto me despido. En el próximo vídeo veremos cómo hacer para hacer efectos como el oro, el latón, el cobre o el bronce. ¡Hasta luego!